siguiente nivel. Bien, pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpa la espera, que te hemos tenido un ratito mientras estaba hablando Jerome Powell. Muy buenas, siempre es un placer estar con vosotros. Bueno, José Luis, ante todo, feliz año nuevo, por cierto. Semana, bueno, al menos el día de hoy ha sido bastante ajetreado, teniendo en cuenta que teníamos por la mañana ese panel compuesto por Jens Stoltenberg, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Han dejado algunos mensajes cruciales, pero el principal era, bueno, esa intención, ¿no?, de renovar su cooperación, de estrechar lazos en esa cooperación OTAN-Unión Europea. Han hablado de Rusia como la amenaza más inmediata, de China como una potencial amenaza, de la necesidad de fortalecer la defensa europea y también de la necesidad de empezar a extender las sanciones también a aquellos países que están apoyando a Rusia, como es el caso de Bielorrusia o de Irán. Pero comenzando por la parte de la alianza, ¿no?, que Jens Stoltenberg la ha calificado como una alianza que tiene que pasar al siguiente nivel. ¿De qué forma se está llevando a la práctica, ¿no?, ese estrechar lazos entre ambas partes? Hombre, desde luego se está intentando, ¿no?, dar una imagen de homogeneidad, de uniformidad y que desde luego, bueno, pues que la comunidad europea no tiene digresiones internas, que no hay desde luego un eje dominante y desde luego grupos críticos un poco a esa imagen, sino que por todo lo contrario toda la comunidad europea desde luego tiene un solo diálogo, una sola opinión y desde luego van a hacer todo lo posible para encauzar y desde luego tener unas relaciones muy estrechas con su hermano gemelo, la Alianza Atlántica Militar, ¿no? O sea, ha sido desde luego una imagen de reforzamiento de ese sentimiento y desde luego de intentar dar una imagen de unidad, que por otra parte también nos estaría hablando también de los problemas internos que muchas veces están teniendo algunos de estos países, ¿no?, con las presiones que están desde luego teniendo, la dejación desde luego de sus arsenales, de su armamento, y que por lo tanto también esa necesidad desde luego de dar finalmente una imagen de unidad y que, bueno, en una guerra de desgaste el que tiene un sentimiento pues más unido, más fuerte es finalmente el que triunfa, ¿no? Bueno, como decías, bueno, por un lado, esta necesidad de mostrarse como un frente, como un mismo frente, ¿no?, de actuar de forma conjunta, pero también conocemos, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de la OTAN, por supuesto, tenemos que hablar de uno de los países que tiene un peso relevante como es Estados Unidos. También hemos visto un poco ese deseo de Europa de no depender tanto de terceros países y precisamente también de depender de Estados Unidos. Ya ha descubierto Europa qué es lo que ocurre cuando dependes demasiado de terceros. En materia energética ha visto cuál era bueno, el efecto de depender tanto, por ejemplo, de Rusia. En materia de defensa debemos decir que dependemos y mucho de Estados Unidos. Se está quedando muy claro al tener a Estados Unidos como uno de los principales apoyos para Ucrania, y mientras tanto Europa pues tiene una defensa más bien endeble que debe reforzar. Charles Michel ha dicho: vamos a gastar más, los europeos estamos dispuestos a reforzar nuestra defensa, una Europa más fuerte hace una OTAN más fuerte, pero claro, ¿por dónde pasan las premisas de empezar a fortalecer nuestro sistema de defensa? No, totalmente. O sea, a nivel económico hemos tenido una gran dependencia, esencialmente Alemania, que era la que tenía una economía mucho más complementada con las materias primas rusas y era desde luego uno de los grandes objetivos, desde luego ya desde antes un poco de Estados Unidos, ¿no?, quebrar desde luego un poco esa dependencia, ¿no? Ahora desde luego Europa tiene que diversificar desde luego sus fuentes. Europa no es autónoma, no es independiente y tiene desde luego que buscar momentáneamente, gracias a los recursos de Noruega o gasísticos incluso de Holanda, pues bueno, ha podido desde luego mermar esa dependencia desde luego de Rusia, pero desde luego va a tener que abrir desde luego sus expectativas a esa diversificación en África, en los países árabes de nuevos, para no tener desde luego el mismo capítulo de antes, una dependencia exhaustiva de Estados Unidos. A nivel armamentístico desde luego es totalmente, o sea, la ausencia de unidad europea también provoca
marca una debilidad en el armamento de alta tecnología y desde luego no tenemos un ejército europeo ni tenemos tampoco una industria armamentística unida, unificada de gran relieve en ese aspecto. Todavía son industrias nacionales y muchas de ellas intentan acoplarse como pueden. La dependencia, como se está notando por los últimos contratos, desde luego en el tema de industria militar, es absolutamente a las grandes empresas americanas que se han elevado desde luego y han subido en bolsa desde luego sus acciones de una manera pues radical y desde luego pues en ese aspecto hay una gran dependencia armamentística a nivel formación de nuestros cuadros militares en ese tipo de armamento y lógicamente luego en los suministros armamentísticos, ¿no? O sea que nuestra dependencia militar es absoluta y por eso también nuestros profesionales de los ejércitos pues aunan y favorecen esas relaciones estrechas también por esa dependencia armamentística, ¿no? Y también decíamos, José Luis, que entre esos principales mensajes ha destacado, por un lado, ya comenzar a hablar de China como una amenaza un poco más seria. Habíamos visto en los meses anteriores, sobre todo a lo largo de 2022, cómo se había intentado evitar hablar de China como una amenaza directa. Y aunque no han dicho esta frase de forma directa, China es una amenaza, se han dicho Europa se está enfrentando a múltiples amenazas, a múltiples retos. La amenaza más directa es Rusia y luego tenemos a China que está avanzando por remodelar el orden mundial. Así que bueno, aunque no lo han dicho directamente, nos ha quedado muy claro, no hacía falta tampoco decirlo de una forma cayendo tanto en la obviedad. Pero claro, ¿cómo tenemos que empezar a mirar a China, José Luis, en un momento en el que evidentemente pues vemos ya cómo está empezando a dejar atrás con solidez y consistencia esa política cero COVID, cómo va a intentar recuperar de alguna forma pues ese tiempo perdido? No podemos hablar de una parálisis absoluta durante 3 años, pero desde luego hemos visto cómo se ha ido debilitando progresivamente su demanda interna, cómo va a intentar sacar músculo en esta situación. Tenemos por otro lado también los cruces, las tensiones que siguen manteniéndose entre China y Estados Unidos en materia de tecnología, semiconductores, en materia militar, geoestratégica, y cómo también pues China tiene un papel crucial en medio del conflicto en Ucrania al por el momento declararse neutral, de puertas para afuera, pero también sabiendo un poco cuáles son los intereses que maneja. Tampoco le interesa una guerra que se extienda durante muchísimo tiempo, pero mientras tanto también vemos cómo, bueno, al final el no decir de más o decir de menos juega también a su favor. ¿De qué forma está empezando a observar con mayor cautela Europa y la OTAN a China? ¿Cuál crees que podría ser la política exterior que podrían empezar a desempeñar respecto al gigante asiático? Desde luego lo está demostrando un poco por esa hambre voraz que tiene de recursos y de materias primas, ¿no? Y que es lo que convierte desde luego a China que sea uno de los países que cada vez acrecienta su importancia, no solo en el continente africano, que desde luego lo tenemos muy conocido, sino también desde luego en todo el mundo hispanoamericano y desde luego en otros países, ¿no? Esa hambre voraz un poco de recursos que le hace desde luego que de manera paralela estreche relaciones a niveles políticos y se vaya convirtiendo desde luego en uno de los líderes, casi que nos empieza a recordar aquella época un poco de los movimientos no alineados, ¿no? Está desde luego potenciando una política exterior de un país, se puede decir asiático, que intenta desde luego a crear una especie de alianza de países del sur, en ese sentimiento del sur, de decir, de países un poco del tercer mundo, de países en pos del desarrollo, de países que se sienten marginados por la política del primer mundo, ¿no? Por lo tanto, China sí que está reflotando una política exterior que le beneficia económicamente, pero que tiene una proyección política, desde luego, como líder, desde luego, de países que están acrecentando su economía por la vastedad de venta de sus materias primas a China y que en muchos casos casi sus economías dependen para su desarrollo de las enormes ventas que desarrollan de sus productos agropecuarios y energéticos, desde luego al gigante asiático, ¿no? Así que en ese proceso China, incluso en los movimientos de crisis, intenta acrecentar por todo lo posible su mercado también interno para mantener un poco ese equilibrio económico que le va provocando y le va favoreciendo, bueno, un crecimiento regular cada vez más significativo y que se le vaya viendo desde luego, bueno, pues como la segunda economía del mundo, ¿no?
Importante tener todo esto en cuenta. José Luis, también quería aprovechar, ya que estamos en un momento en el que empezamos a mirar al 5 de febrero con cierta cautela. 5 de febrero va a ser un día crucial en materia de topes de precios a los refinados, a los productos refinados del crudo ruso. Veníamos de un 5 de diciembre que fue crucial, por una parte por ese primer tramo del embargo a las importaciones de crudo por parte de la Unión Europea, por otro lado porque ya se publicaba oficialmente ese tope al precio del crudo ruso, situándolo en $60 el barril, ese precio máximo, y ahora vemos cómo los países del G7 están estudiando la posibilidad de incorporar dos topes distintos a los productos refinados en función de cuáles sean sus características. Esto va a ser para el 5 de febrero, insistimos. Mientras tanto, Rusia está viendo cómo el barril, la referencia de los Urales, se sitúa por debajo de los $40. Tanto el G7 como sus aliados insisten en que esto está siendo una prueba de éxito de la sanción aplicada, de ese tope que conocíamos el 5 de diciembre. ¿Hasta qué punto podemos empezar a hablar de éxito o fracaso en este tipo de sanciones? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar de cara al 5 de febrero, no solo respecto a los topes que se decidan, sino sobre todo respecto a la posible respuesta por parte de Rusia? Bueno, desde luego aquí todos los jugadores van a sacar un poco los ases de su baraja, ¿no? O sea, los rusos desde luego están intentando diversificar sus ventas. Claramente, por ejemplo, la India se ha convertido en el sustituto ideal de lo que había sido Alemania y es el gran receptor ahora, desde luego, de unos productos energéticos que van a muy bajo precio y por lo tanto Rusia está potenciando también por ahí. Por otro lado, también la estrecha relación que diplomáticamente ya llevaba ya un tiempo con los países de la OPEP para, desde luego, poder congeniar un poco esa producción y que un aumento, por ejemplo, petrolífero de los países de la OPEP, pues no, desde luego, tuvieran consecuencias negativas para la producción de Rusia. Así que, por tanto, esa diplomacia, desde luego, rusa en ese tiempo, pues ha llevado, desde luego, a evitar, desde luego, un castigo en su economía que podría ser mayor. Y también, por otro lado, hay que tener en cuenta el caso inverso, ¿no? Rusia es uno de los grandes productores, por ejemplo, de uranio, de los cuales dependen los países desarrollados, incluso Estados Unidos, ¿no? Así que en un caso de sentirse muy herido en la cuestión de restricciones a la venta del petróleo ruso, se puede encontrar, desde luego, que Rusia pueda aplicar la misma medida con la venta de uranio y para eso hacer sentir, desde luego, su dolor, desde luego, en el bloque de enfrente y tener que llegar, desde luego, a unos acuerdos o por lo menos a que el mundo de las sombras puedan, desde luego, desarrollar unos trasiegos económicos que les puedan permitir a todos, desde luego, mantener sus economías, aunque en el mundo de la política pues estén, desde luego, ladrándose los unos a los otros, ¿no? Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por este análisis y por recolocarnos un poco en todos estos frentes que tenemos abiertos en la parte geopolítica. Nada, ha sido un placer como siempre y feliz año a todos los que nos oyen. Hasta ahora. Pues nosotros, por tanto, nos quedamos con este análisis. Aprovechamos para hacer